El restaurante entero parecía congelado en un segundo imposible. Las copas dejaron de sonar, los murmullos desaparecieron y hasta el aire pareció detenerse cuando Lucía Montalvo, una mesera agotada después de un turno interminable, se inclinó discretamente hacia la mesa más poderosa del lugar. Frente a ella, Mauro Villaseñor, multimillonario y dueño de una de las empresas energéticas más grandes del país, sostenía una pluma lista para firmar un contrato de $100 millones. Los inversionistas observaban ansiosos. El científico jefe sonreía con una seguridad ensayada. Todo estaba listo, todo estaba decidido. Hasta que Lucía, con las manos temblándole más por valentía que por miedo, susurró algo que ningún empleado en su sano juicio habría dicho jamás. «Esa fórmula está mal». Mauro levantó la mirada lentamente, como si alguien hubiera abierto una puerta prohibida. Los inversionistas se giraron molestos. El científico jefe palideció, y Lucía supo en ese instante que ya no había forma de retroceder, porque lo que estaba a punto de revelar no solo pondría en riesgo su trabajo, sino que también podría salvar o destruir un proyecto capaz de cambiar la energía del país. Pero, ¿cómo podía una simple mesera saber algo que 3 laboratorios pasaron por alto? ¿Y por qué su advertencia era tan peligrosa que algunos preferirían silenciarla antes que escucharla? La verdad comenzaba aquí. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal. Y ahora sí, disfruta esta maravillosa historia. La primera vez que Lucía Herrera pensó que estaba a punto de arruinar su vida fue justo en el instante en que escuchó su propia voz susurrar: «Esa fórmula está mal». El murmullo salió de su garganta antes de que su mente alcanzara a detenerlo, como cuando uno estira la mano por reflejo para evitar que un vaso se caiga de la mesa. Solo que esa noche, en lugar de un vaso, lo que estaba a punto de romperse era un trato de $100 millones entre un multimillonario y un grupo de inversionistas que nunca se mezclaban con gente como ella. El restaurante de Polanco donde trabajaba, uno de esos lugares donde el cubierto costaba más que todo su salario semanal, brillaba bajo una luz cálida que hacía ver todo perfecto. Los vasos sin una sola marca, las copas alineadas, los cubiertos pesados, el mármol, la madera, perfecto por fuera, pensó Lucía, mientras sentía cómo las piernas le temblaban debajo del uniforme barato que tenía que planchar cada noche. Si alguien hubiera visto su rostro desde lejos, habría jurado que era una mesera más, concentrada, discreta, profesional. Pero por dentro, su corazón golpeaba tan fuerte que casi podía escucharlo rebotar contra las bandejas de metal que cargaba desde hacía 5 horas seguidas. Todo había comenzado como otro turno pesado de sábado. Mesas llenas, reservas dobles, comensales impacientes chasqueando los dedos para pedir más vino. El gerente, un hombre de voz áspera y mirada siempre cansada, le había recordado antes de abrir el servicio que no podía cometer errores. La mesa 12 es nuestra prioridad hoy, Herrera. Gente importante. Si algo sale mal, va a ser tu culpa. ¿Entendiste? Lucía asintió en silencio, tragándose el comentario que quería lanzar de regreso. Claro que lo entendía. Lo entendía cada mes cuando el alquiler subía, y su madre le preguntaba si de verdad había valido la pena estudiar tanto para acabar sirviendo platos. Pero esa noche algo era distinto. Desde que el multimillonario entró al salón, el ambiente cambió, como si alguien hubiera bajado la temperatura 2 grados. Mauro Álvarez
el nombre que todos en la televisión asociaban con energía renovable, tecnología limpia y caridad pública, caminó hasta la mesa 12 acompañado de dos hombres de traje gris que parecían más interesados en sus tabletas que en el menú. Lucía los reconoció de inmediato, no solo por las noticias, sino por los artículos que ella misma había leído en la universidad cuando todavía soñaba con trabajar en un laboratorio, no en un restaurante. Lo vio acomodarse el saco azul marino, mirar de reojo el salón como si tomara nota de cada detalle, y por un segundo le pareció que él pertenecía a otro planeta, uno donde las cuentas se pagaban sin revisar 2 veces el saldo. Cuando se acercó con la jarra de agua, Lucía pensó que sería solo otra mesa de clientes intocables. Les ofreció bebidas con la voz controlada, anotó la orden sin levantar demasiado la mirada, y estaba a punto de retirarse cuando vio los documentos extendidos sobre la mesa. No eran simples contratos de compra. Había gráficos, matrices, ecuaciones anotadas a mano al margen de unas hojas impresas. Su cerebro, acostumbrado a apagar esa parte que un día amó las matemáticas y la química para sobrevivir entre bandejas y propinas, reaccionó como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro. Un símbolo, un exponente mal puesto, una constante que no correspondía a lo que recordaba. «No mires, Lucía», se dijo a sí misma. «Sirve el agua y vete». Pero sus ojos regresaron una y otra vez a la misma línea de la ecuación, como si una alarma silenciosa se hubiera activado en su mente. El hombre sentado frente a Mauro, el supuesto experto, explicaba con tono inflado. «Con este modelo, licenciado Álvarez, reducimos la inestabilidad a 0. Es completamente seguro. La eficiencia supera el 60% en condiciones de máxima presión». Sus palabras flotaron en el aire como humo pesado. En otro tiempo, Lucía habría sentido pura admiración. Ahora solo escuchaba una voz que maquillaba algo que no cuadraba. En cuestión de segundos, se encontró atrapada entre dos mundos: el de la mesera que debía callar, sonreír y desaparecer en cuanto fuera posible, y el de la estudiante que todavía vivía dentro de ella, la que un día programó simulaciones de reacción, la que conocía el sabor amargo de un error de cálculo que podía arruinar años de trabajo y, peor aún, poner vidas en riesgo. Recordó una noche en el laboratorio de la facultad, en Ciudad Universitaria, cuando ella y su equipo pasaron horas intentando descubrir por qué un modelo colapsaba a presiones altas. Recordó la desesperación de repetir la simulación, de ajustar parámetros, de escuchar a su asesor decirle que seguramente era su culpa, que ella no entendía bien las bases. Esa ecuación sobre la mesa 12 tenía la misma estructura, los mismos términos, el mismo punto débil que ella había identificado años atrás. «No puede ser», pensó. «Quizá estoy cansada, quizá estoy viendo fantasmas». Dio un paso hacia atrás, lista para girar y alejarse, cuando escuchó la frase que casi le cortó el aire. «Si firmamos hoy, cerramos un trato por 100 millones. Mañana mismo empezamos con el diseño del reactor en la planta del norte». 100 millones. Un reactor. Un modelo que ella sabía, con la certeza que solo viene de haberlo visto fallar 1000 veces en una pantalla, que no era estable. Fue ahí, justo en ese punto, donde el miedo y la rabia se mezclaron hasta volverse algo distinto. Valor desesperado. Se inclinó un poco, fingiendo que revisaba si a alguien le faltaba agua, y antes de pensarlo demasiado, dejó escapar las palabras que cambiarían su destino. «No firme,
esa fórmula está mal. El silencio no llegó de inmediato, pero ella lo sintió como si el mundo hubiera apretado el botón de pausa. Primero, el experto de traje gris, el doctor Ríos, dejó de hablar a media oración. Luego, uno de los inversionistas, un hombre calvo con un reloj que podría pagar todo el año de renta de Lucía, la miró con incredulidad, como si una silla hubiera empezado a opinar sobre finanzas. Finalmente, Mauro levantó la vista. Sus ojos oscuros, fríos, más acostumbrados a ver balances que personas, se clavaron en los de ella. «¿Qué dijiste?», preguntó con la voz baja, tan controlada que daba más miedo que un grito. Lucía sintió que la bandeja se le volvía de plomo entre las manos. Podía haberse echado atrás, fingir que no había dicho nada, disculparse y desaparecer. Pero algo en la forma en que el doctor Ríos se burló al momento, murmurando «es solo una mesera», le ardió en el pecho. Respiró hondo, sintiendo cómo le temblaban las manos, y repitió, esta vez un poco más firme: «La ecuación que están usando no es estable a alta presión. Si la aplican así, el reactor va a colapsar». Lo dijo en voz baja, pero lo suficiente para que los tres hombres la escucharan. De inmediato, la humillación llegó, como siempre. El doctor Ríos soltó una risa cortante. El inversionista calvo frunció el ceño con fastidio, y Mauro, aunque no se burló, ladeó la cabeza como quien observa un insecto curioso. «Mire, señor Álvarez», intervino Ríos con tono condescendiente, «estas cosas se ven a diario. Gente que cree que entender lo que no entiende. Con todo respeto, señorita, su trabajo aquí es llevar bandejas, no corregir ecuaciones de un proyecto internacional». Varias mesas voltearon a mirar. Lucía sintió que el rostro se le encendía de vergüenza. El gerente apareció a pocos metros, cruzando el salón con paso rápido, preparado para regañarla frente a todos si era necesario. Por un segundo, Lucía pensó en disculparse, en decir que había sido un malentendido. Sin embargo, cuando sus ojos volvieron a la servilleta con la fórmula mal escrita, supo que si callaba, no solo traicionaría lo que sabía, sino que cargaría con el peso de una catástrofe anunciada. Y a veces, cuando la vida ya te ha quitado casi todo, lo único que te queda por perder es el miedo. ¿Alguna vez has sentido que nadie te toma en serio? Que tu voz es la última en la fila, aunque sepas que estás viendo algo que los demás pasan por alto. Eso era precisamente lo que estaba ocurriendo con Lucía en ese instante. Ella no lo sabía aún, pero ese pequeño acto de rebeldía, ese susurro que interrumpió un trato millonario, iba a desencadenar una cadena de eventos que la arrancaría del anonimato de la cocina y la empujaría a una guerra silenciosa entre poder, ego y verdad científica. Mientras el gerente la tomaba del brazo y le susurraba entre dientes, «Cuando esto termine, estás despedida». Lucía se obligó a mantener la mirada fija en Mauro Álvarez, buscando en su rostro algún rastro de duda. No encontró simpatía, tampoco enojo desbordado. Encontró algo mucho más inquietante: curiosidad. «Déjela hablar», dijo él de pronto, deteniendo al gerente con un simple gesto de la mano. El salón entero pareció contener la respiración. Lucía no sabía que ese momento, donde la humillaban frente a todos llamándola una simple mesera, donde cada palabra suya parecía un atrevimiento imperdonable, sería recordado años después como el punto exacto donde cambió su destino y el de una empresa entera. En ese cruce de miradas, bajo las luces cálidas de un restaurante caro que nunca estuvo diseñado para gente como ella, comenzó una historia de caída,
injusticia y una ascensión que nadie imaginaba posible. Y lo más irónico es que todo empezó porque alguien insistió en decir la verdad cuando lo más cómodo era quedarse callado. Lucía sintió primero el tirón en el brazo antes que las palabras. El gerente, Ramírez, la jaló discretamente hacia atrás, tratando de mantener la sonrisa falsa ante la mesa 12, mientras por dentro hervía de furia. «Discúlpeme, señor Álvarez», decía con voz servil. «No sé qué le pasa a mi personal. Le aseguro que esto no volverá a ocurrir». Lucía escuchaba todo desde medio paso detrás de él, como si fuera una sombra sin nombre. Ríos, el doctor de traje gris, aprovechó para rematar. «Ya ve, licenciado, por eso siempre digo que no se puede mezclar ciencia con opiniones de gente sin preparación. Hoy cualquiera cree que puede corregir una fórmula porque vio un video en Internet». Algunos comensales rieron en mesas cercanas. La frase le atravesó el pecho como un cuchillo. Gente sin preparación. Si supieran cuántas noches había pasado en un laboratorio, cuántas veces durmió sobre apuntes llenos de integrales y modelos de reacción, cuántas veces llegó a su casa con los ojos rojos por las simulaciones que no cuadraban. Pero ahí estaba, con una bandeja en la mano y un mandil manchado, convertida en la caricatura perfecta de alguien a quien nadie escucha. Mauro, en cambio, no decía nada, solo la miraba, como si estuviera tratando de decidir si lo que había escuchado era una locura absoluta o una advertencia que no podía ignorar. «Al almacén, ahora», le susurró Ramírez al oído sin dejar de sonreír a la mesa. Lucía dio un paso atrás, sintiendo como si las piernas se le hundieran en el piso de mármol. Mientras caminaba entre las mesas, alcanzaba a escuchar fragmentos de conversaciones. ¡Qué falta de respeto! Yo la habría echado en ese mismo instante. Una mesera metiéndose en negocios de 100 millones. Por favor. Cada comentario sumaba peso a la piedra que ya traía en el estómago. En el pequeño pasillo que conectaba con la cocina, el glamour del salón se transformaba en paredes manchadas, cajas apiladas y el olor a grasa vieja. Ahí, donde nadie veía, la verdad siempre era menos elegante. «¿Se puede saber qué demonios te pasa?», explotó Ramírez en cuanto la puerta del almacén se cerró. «¿Tienes idea de quién es ese hombre? ¿Tienes idea de lo que significa para el restaurante tenerlo aquí? ¿Y tú te atreves a interrumpirlo como si estuvieras en tu casa?» Lucía apretó los puños, tragando saliva. Una parte de ella quería pedir perdón solo para evitar el escándalo, pero la otra se negaba a seguir tragándose injusticias. «Solo dije la verdad», murmuró. «La fórmula que están usando tiene un error. No es segura». Ramírez se rió sin humor. «¿La fórmula? Lucía, no sabes ni cuánto cuestan los platos que sirves. ¿Y pretendes entender fórmulas? Eres una mesera. Punto. No estás aquí para pensar. Estás aquí para obedecer». Esas palabras detonaron recuerdos que creía guardados en una caja cerrada con candado. De pronto ya no estaba en el almacén del restaurante, sino en el laboratorio de la Facultad de Ciencias, con el olor a solvente y café barato mezclándose en el aire. Podía ver al doctor Valdés, su antiguo asesor, caminando de un lado a otro frente a una pizarra llena de símbolos que, para ella, eran casi música. Recordó la noche en que se acercó a él con un archivo en la mano, temblando pero emocionada. «Profesor, creo que la simulación tiene un error en el modelo de presión. Mire, aquí, este término».
Valdés apenas la miró por encima de sus lentes. «Lucía, por favor, no cuestiones el modelo base. Ese trabajo ya está revisado por gente que sabe más que tú». Pero ella insistió. Le mostró los resultados que se disparaban en condiciones extremas, el colapso abrupto de la ecuación. Él se molestó. «¿Sabes qué es lo que falla aquí?», dijo señalando la pantalla. Tu interpretación falla, no los datos». Días después, cuando el proyecto avanzó sin su corrección, el sistema colapsó en todas las pruebas y de alguna forma la culpa recayó sobre ella. Lucía no supo calibrar bien. Lucía no siguió el protocolo. Lucía no está lista para investigación seria. Poco a poco, su nombre dejó de aparecer en los reportes. Y cuando su beca fue cancelada por bajo rendimiento, nadie preguntó qué había pasado realmente. Esa injusticia, ese robo silencioso de su esfuerzo, había sido la primera caída. El restaurante era solo el segundo escenario donde la historia se repetía con otro uniforme. «Te lo dije desde el primer día», continuó Ramírez, arrastrándola de vuelta al presente. «Aquí no estamos para jugar a los científicos frustrados. Este lugar vive de clientes como él. Y tú acabas de poner en riesgo la imagen del restaurante. No me importa si crees que eres muy lista, Lucía. Lo que hiciste es imperdonable». Ella abrió la boca para defenderse, pero él levantó la mano cortándola en seco. «Estás despedida. Termina tu turno, entrega la charola y mañana ya no te presentes». Las palabras la golpearon como una ola fría. Despedida. Otra vez. Otra puerta que se cerraba justo cuando intentaba hacer lo correcto. Por un instante pensó en suplicar, en explicar que necesitaba el trabajo para pagar las medicinas de su mamá, que estaba tratando de juntar lo suficiente para no atrasarse en la renta. Pensó en llorar, pero algo dentro de ella, cansado de agachar la cabeza, se quedó firme. «Solo intenté evitar que cometan un error grave», dijo con la voz baja pero clara. «Si lo firman así, algo puede salir muy mal». Ramírez resopló. «Lo que está mal aquí eres tú. Esa gente sabe lo que hace, tú no». Le dio la espalda y salió del almacén. La dejó sola con el zumbido del refrigerador y el eco de una decisión que ella sabía que volvería a tomar, aunque el resultado fuera el mismo, porque había algo más doloroso que perder el trabajo. Vivir sabiendo que te quedaste callada cuando podías evitar un desastre. Cuando por fin respiró hondo y salió de vuelta al salón, sus ojos ardían, mas non deixou que as lágrimas caísen alí, na frente de todos. Se dirigió a la estación de servicio para dejar la bandeja y el mandil. Cada paso se sentía pesado, como si el piso quisiera atraparla. Sabía que, al cruzar esa puerta de salida, no habría marcha atrás. Tendría que inventar una nueva explicación para su madre, una nueva estrategia para estirar el poco dinero que tenía guardado. Y aún así, una parte de ella sentía un orgullo silencioso, casi absurdo, por no haberse traicionado a sí misma. Mientras caminaba hacia el fondo, escuchó su nombre. «¡Señorita Herrera!», llamó una voz profunda. Se giró. Era él. Mauro Álvarez estaba de pie cerca del pasillo, lejos de la mesa 12, con las manos en los bolsillos de su saco, observándola con la misma atención con la que seguramente miraba un gráfico de inversiones. El corazón de Lucía pegó un salto en su pecho. Por un segundo pensó que vendría a rematar la humillación, a pedir que la sacaran del lugar en ese mismo instante. En cambio, él hizo algo que no esperaba. Se acercó un par de pasos y dijo,
en tono bajo para que nadie más escuchara. Quiero que me expliques por qué estás tan segura de que esa fórmula está mal. Esa pregunta, en medio del momento más injusto de su noche, abrió una grieta en la oscuridad. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, alguien con verdadero poder estaba dispuesto a escucharla. Y si algo había aprendido Lucía a golpes, era que esas oportunidades no se desperdician. Lucía caminaba detrás de Mauro Álvarez con la sensación incómoda de que cada paso que daba era un delito involuntario. El pasillo que conectaba el salón principal con la salida trasera del restaurante se sentía como un túnel donde el aire era más pesado, donde hasta el sonido de su respiración parecía una falta de respeto. El murmullo de los comensales quedó atrás, y lo único que se escuchaba era el golpeteo leve de sus propios zapatos desgastados contra el piso pulido. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Cómo había cruzado esa línea invisible que separaba a los que sirven la mesa de los que firman contratos que mueven millones? Mauro caminaba delante de ella con firmeza, sin apresurarse, sin dudar, sin mirar hacia atrás. Él avanzaba como quien está acostumbrado a que el mundo se abra solo a su paso. Lucía, en cambio, caminaba con el miedo pequeño de quien sabe que cualquier error puede costarle todo. Podía sentir en la nuca la mirada de varios empleados que habían alcanzado a verla ser llevada por el multimillonario. Algunos cuchicheaban, otros la miraban como si se hubiera vuelto loca. Pero ninguno la defendió, como siempre. Cuando él se detuvo, ella casi choca con su espalda. Se frenó de golpe, torpe, como alguien que intenta adaptarse a una situación que le queda grande. «Explícame», dijo él sin girarse. La voz le salió firme, pero baja, una voz que no necesitaba volumen para imponer autoridad. Una voz que ella jamás esperó escuchar dirigida hacia sí. Lucía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo explicar algo tan complejo cuando ni siquiera podía explicar por qué seguía temblando? «¿Qué fue exactamente lo que viste?», preguntó él, ahora sí dándose media vuelta. Lucía se encogió ligeramente. Esa mirada, esa manera de evaluar, era como si él analizara cifras, no personas. «Vi», respiró hondo. «Vi un error en la fórmula». Mauro levantó una ceja, como si lo que acababa de escuchar fuera improbable, pero no imposible. Un error que un científico con doctorado no vio. Esa pregunta, aunque dicha con calma, tenía un filo cortante. No era burla, era duda. Duda real, duda peligrosa. Lucía sintió como una parte vieja de su interior, esa que estaba cansada de justificarse ante gente que nunca la escuchó, quería esconderse. Pero había otra parte, más pequeña pero más valiente, que se negaba a callarse otra vez. «Sí», dijo, finalmente, aunque su voz se quebró un poco. Por primera vez, Mauro desvió la mirada hacia el pasillo por donde habían venido. Luego la miró otra vez. «Quiero que me lo expliques bien, no aquí», señaló la salida trasera. «Ven conmigo». Lucía sintió que el corazón se le apretaba. «Ven conmigo». Esa frase podía significar muchas cosas. Una oportunidad, un despido, un interrogatorio, un error grave. «Señor Álvarez, yo...» Intentó hablar. «Si vas a quedarte muda, entonces lo que dijiste allá fue un impulso irresponsable. Si vas a sostener lo que afirmas, ven conmigo», replicó él sin dureza, pero con una franqueza que la desarmó. Lucía apretó los labios. No sabía si estaba a punto de arruinar su vida o de salvarla de alguien más. Pero sí sabía una cosa. Ese error no era una suposición. Era real.
Era peligroso, y alguien tenía que decirlo. Así que caminó. Cuando salieron por la puerta trasera, el aire frío de la Ciudad de México le pegó en la piel como un balde de agua. Sentía el olor a gasolina de la calle, el ruido lejano del tráfico en Masaryk, el eco de música que salía de un bar cercano. Y frente a ella, estacionada como si tuviera permiso para ocupar todo el callejón, estaba una camioneta negra, impecable, con vidrios polarizados. Un vehículo que gritaba poder. Un vehículo donde ella jamás, bajo ninguna circunstancia, habría imaginado subirse. El chofer abrió la puerta sin decir palabra, como si todo esto fuera normal. Como si no estuviera viendo a una mesera entrar a un auto donde solo entraba gente con apellidos pesados y agendas importantes. Lucía se quedó inmóvil. «Sube», dijo Mauro. No era una petición, pero tampoco era una amenaza. Era un mandato neutral, un mandato de alguien que está acostumbrado a que lo obedezcan. Ella dudó un segundo más. Ese segundo fue suficiente para que pasaran por su mente todas las razones para no hacerlo. No perteneces ahí. No es tu mundo. No te van a creer. Pero también pasó una razón más profunda, más honesta. Si no hablas ahora, vas a cargar con esto toda tu vida. Subió. El interior olía a cuero nuevo y a un perfume caro que solo se percibe cuando ya estás dentro. Las luces cálidas del techo suave iluminaban el asiento como si fuera una sala pequeña. Era un espacio silencioso, casi solemne. Lucía se sentó lo más erguida posible, aunque sabía que su ropa vieja contrastaba demasiado con el entorno. Mauro se acomodó frente a ella, cruzando una pierna con una elegancia que parecía automática. La miró unos segundos más de lo que ella habría querido. «Desde el principio», ordenó. «Quiero entender qué viste». Lucía respiró hondo. Tenía dos caminos: decir la versión corta y quedar como una irresponsable, o decir la verdad completa y exponer una parte dolorosa de su vida. Eligió la verdad. «Yo estudié química computacional en la UNAM. Estaba haciendo una investigación sobre modelos de reacción a alta presión». Mauro inclinó ligeramente la cabeza, intrigado. «¿Y por qué terminaste trabajando en un restaurante?» La pregunta era simple. La respuesta no lo era. Lucía bajó la mirada. «Porque mi asesor tomó mi trabajo», dijo con la voz quebrada. «Lo publicó sin mi nombre». El silencio que siguió fue tan fuerte que ella casi se arrepintió de hablar. «Perdí la beca. Perdí el proyecto. Perdí todo. Y no tenía cómo pagar abogados, así que terminé sirviendo mesas». Era la primera vez que decía eso en voz alta sin tragarse las lágrimas. Curiosamente, no lloró. Estaba demasiado cansada para llorar. Mauro respiró hondo. No dijo «lo siento». No dijo «qué injusto». No dijo nada que ella había escuchado antes de gente que solo siente lástima. Dijo lo único que realmente importaba. «Explícame el error». Lucía sintió un relieve extraño. Él no estaba interesado en su tragedia, estaba interesado en su capacidad. Era la primera vez en años que alguien la miraba así. «La ecuación que vi», dijo ella tomando valor, «tiene un término mal ajustado, uno que provoca un colapso instantáneo si se somete a presión alta». «¿Puedes demostrarlo?», preguntó Mauro. «Sí». «¿Estás segura?» «Completamente». Mauro asintió una vez, solo una, pero esa sola inclinación fue suficiente para que algo dentro de Lucía se encendiera. «Bien», dijo él, «entonces necesito que vengas conmigo a mi oficina». Lucía abrió los ojos. «¿A su oficina? ¿A esta hora?» «Si estás en lo correcto,
La firma de mañana sería un error catastrófico. Se inclinó hacia adelante. Y tú serías la única que puede evitarlo. Lucía apretó las manos contra sus piernas. Ella, una mesera con un uniforme manchado. La única. Pero escucha algo muy claro, añadió Mauro. Si estás equivocada, no solo habré perdido tiempo, también habrás arriesgado tu trabajo para nada. Lucía levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, pero firmes. Vale la pena intentarlo. Mauro sostuvo su mirada por un momento más, y entonces dijo la frase que cambió el rumbo de todo. Subiremos a mi torre en Santa Fe. Ahí veremos si realmente sabes lo que dices. La camioneta arrancó. Lucía se aferró al asiento mientras las luces de Polanco se desdibujaban a través de la ventana. Estaba por entrar en un mundo que durante años se le cerró en la cara, y esta vez nadie iba a callarla. El elevador privado subía con un silencio tan pulcro que Lucía podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Las paredes metálicas reflejaban su figura una y otra vez, como un espejo implacable. Uniforme arrugado, coleta desordenada, ojeras marcadas, manos temblorosas. Parecía una intrusa que había cruzado accidentalmente un portal donde no pertenecía. Mientras tanto, Mauro Álvarez permanecía erguido junto a ella, con ese porte calculado de quien ha tomado decisiones capaces de mover mercados enteros. No hablaba, no respiraba con fuerza, no mostraba duda. Era un muro de control absoluto, y Lucía, a su lado, se sentía como una niña pequeña intentando sostener un mapa que nadie le había enseñado a leer. Pero lo extraño, lo verdaderamente extraño, era que él la había traído ahí, y la estaba escuchando. El panel marcó el piso 41, el 42, luego el 43. Cada número que subía le recordaba que estaba entrando en el territorio más alto de un mundo que ella apenas conocía desde revistas viejas. Un mundo hecho de ventanas gigantes, oficinas silenciosas y decisiones que no permiten fallas. «Respira», dijo Mauro de repente sin mirarla. «Si vas a demostrar algo, necesitas la mente clara». Lucía tragó saliva. «Estoy bien». «No», respondió él seco pero no cruel. «Estás asustada, lo cual es normal, pero el miedo no sirve si no lo usas a tu favor». Ese comentario la descolocó. No era una frase motivadora, era una observación clínica, como si él estuviera analizando un experimento humano, midiendo su capacidad bajo presión. Cuando el elevador se abrió, una ráfaga de aire fresco y limpio la recibió. Era un piso silencioso, casi vacío, con un pasillo largo que conducía a una puerta de vidrio con letras plateadas. Álvarez Energía Integrada. Dirección General. Lucía sintió que el estómago se le contraía. Mauro pasó la tarjeta. La puerta se desbloqueó con un clic suave y ambos entraron. O primeiro impacto, o mundo que nunca foi dela. A oficina era enorme. Ventanales que mostraban la Ciudad de México inteira, estendida como un tapete de luces vivas. Mesas de vidro, telas flutuantes, maquetes tecnológicas. Tudo brilhava, tudo era caro, tudo parecia pertencer a outra existência. Lucía ficou paralisada por meio segundo. No fundo da sala, como se fosse um altar de conhecimento, estava uma pizarra digital que ocupava toda uma parede. Mauro se aproximou dela. «Aí, ensina-me». Lucía sentiu um fio de suor escorrer por suas costas. Respirou fundo. Aproximou-se e pegou o marcador digital. Seus dedos tremiam tanto que ela precisou fechar os olhos por um segundo antes de começar. «Desde aqui», disse ela, tocando a tela com cautela. «Este término não corresponde a um modelo real de pressão».
Mauro cruzou os braços. Demuestra-lo! Lucia abriu uma janela de cálculos, ajustou variáveis, corrigiu constantes. O movimento de suas mãos era hesitante no início. Mas, pouco a pouco, algo mudou. Primeiro nos olhos, depois no ritmo da respiração. Depois, nos ombros que deixaram de pesar. Era como se um mecanismo antigo dentro dela tivesse despertado. Um que ninguém havia permitido que funcionasse por anos. Ela começou a escrever códigos com firmeza, a mudar parâmetros com precisão, a reconstruir uma simulação inteira sem precisar consultar nada. Era ela, não a mesera, não a garota que perdeu tudo. Era a cientista que um dia existiu e que agora renascia ali, naquela sala onde jamais imaginou entrar. Mauro observava tudo sem interromper, sem fazer perguntas precipitadas. Seu olhar tinha mudado. Ele já não parecia apenas curioso. Parecia atento, avaliando, reconhecendo. Lucia rodou a simulação. A tela mostrou o modelo em tempo real. Por vários segundos parecia estável. Até que, pum! Um pico gigante explodiu na tela e a curva se tornou vermelha, atravessando todos os limites permitidos. Mauro aproximou-se um passo. Isso é el colapso total, disse Lucia firme. Exatamente o que disse. Ele inspirou lentamente. A expressão, que antes era neutra, tornou-se séria, pesada, gravemente atenta. ¿Y tú puedes corregirlo? Lucía o miró directo a los ojos. Ese fue el primer momento en toda la noche en que no tembló. Sí, puedo. El talento que nadie vio. Hasta ahora Mauro deu 2 pasos para atrás, cruzando los brazos nuevamente. Quiero que revises todo el proyecto, dice. Simulaciones, registros, cálculos, desde cero. Lucía quase engoliu a propia língua. «Yo? Tú», confirmó él, como si fuese obvio. «Eres la única que identificó el error sin tener acceso a nada». Las palabras «la única» cayeron dentro de Lucía como un golpe suave, pero transformador. Por anos, ela tinha sentido exactamente o contrário. Descartável, substituível, invisível. E agora, alguém que movia contratos milionários dizia que ela era indispensável. «Pero quiero una cosa clara», añadió Mauro. «Si estás equivocada, todo esto habrá sido un error costoso». Lucía levantou o rosto. «Não estou equivocada». Ele não sorriu, mas seus olhos brilhavam com algo que ela reconheceu. Confiança cautelosa. «Vem», disse ele caminhando em direção a uma porta lateral. A porta se abriu com o leitor de retina. Atrás dela, el laboratório que parecia um sonho. Era como entrar em outro mundo. Luzes frias, máquinas silenciosas, múltiplas telas exibindo gráficos, sensores, microchips, protótipos transparentes. O ar tinha cheiro de metal novo e energia. Lucía deu um passo dentro e sentiu sua garganta apertar. Por anos, ela havia sonhado com um lugar assim. Por anos, ela havia sido expulsa de espaços como esse. «Este é o laboratório privado», explicou Mauro. «Nadie entra aqui sem minha autorização». Lucía passou a mão pela mesa de vidro como se tivesse medo de acordar. «Es impressionante!» «Usa lo que necesites», disse ele. «Y Lucía». Ella se viró. «Lo que descubriste allá abajo no fue suerte, fue conocimiento». Lucía respiró fundo. Sentiu algo dentro de ella se recompor. «Voy a trabajar», dijo, acercándose a las pantallas. «Hazlo», respondió Mauro antes de cerrar la puerta. «Y recuerda, a partir de este momento, ya no eres la mesera que interrumpió una firma. Pausa. Eres la persona que puede salvar mi empresa». Quando a porta se fechou, Lucía ficou sozinha com as telas. E foi aí
Naquele instante silencioso que a verdade mais poderosa surgiu. Ela era capaz. Ela sempre foi. E agora, finalmente tinham visto. Mas o que Lucia ainda não sabia era que aquele despertar mudaria não apenas o rumo de uma empresa inteira. Mudaria sua identidade, sua vida, e desenterraria inimigos que não estavam dispostos a perder. El elevador privado ascendía con un silencio tan pulcro que Lucía podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Las paredes metálicas reflejaban su figura una y otra vez como un espejo implacable. Uniforme arrugado, coleta desordenada, ojeras profundas, manos temblorosas. Parecía una intrusa que había cruzado por error hacia un mundo que jamás le había pertenecido. A su lado, Mauro Álvarez se mantenía firme, con ese porte contenido de los hombres acostumbrados a decisiones que pueden mover mercados enteros. No hablaba, no suspiraba con fuerza, no mostraba duda alguna. Era un muro de precisión y control absoluto. Y Lucía, comparada a él, se sentía como una niña sosteniendo un mapa que nadie había tenido la paciencia de enseñarle. Lo extraño, lo verdaderamente incomprensible, era que él mismo la había traído hasta ahí, y que estaba dispuesto a escucharla. El panel del elevador marcó el piso 41, luego el 42, luego el 43. Cada número iluminado era un recordatorio cruel de que se adentraba en el territorio más alto, más exigente y más inaccesible del mundo corporativo. Decisiones millonarias, oficinas silenciosas y errores que no se perdonan. «Respira», dijo Mauro de repente, sin siquiera mirarla. «Si vas a demostrar algo, necesitas la mente clara». Lucía tragó saliva. «Estoy bien». «No», respondió él con una franqueza quirúrgica. «Estás asustada, y es normal. Pero el miedo sirve de algo solo cuando sabes usarlo a tu favor». La sorprendió esa observación. No era un consuelo, no era motivación barata, era un análisis. Como si Mauro estuviera evaluando su capacidad bajo presión, midiendo cada gesto, cada respiración, cada decisión. El elevador se abrió y una ráfaga de aire frío la recibió. El piso era silencioso, casi sagrado, con un pasillo largo que conducía a una puerta de vidrio con letras plateadas. Álvarez Energía Integrada, Dirección General. Lucía sintió el estómago contraerse. Mauro deslizó su tarjeta. La puerta se desbloqueó con un clic suave. Entraron. El primer impacto. Un mundo que no era el suyo. La oficina era inmensa. Ventanales que mostraban la Ciudad de México extendida como un océano de luces. Mesas de vidrio impecable. Pantallas flotantes. Modelos tridimensionales de reactores y sistemas energéticos. Todo elegante, todo caro, todo tan lejano de la realidad de Lucía que por un instante se quedó inmóvil. Al fondo, ocupando toda una pared como si fuera un altar del conocimiento, había una pizarra digital gigantesca. Mauro caminó hacia ella. «Ahí», dijo, «enséñame». Lucía sintió un hilo de sudor bajar por su espalda. Respiró hondo, se acercó a la pantalla y tomó el marcador digital. Sus dedos temblaban tanto que tuvo que cerrar los ojos un segundo antes de comenzar. «Desde aquí», dijo tocando un punto de la ecuación. «Este término no corresponde a un modelo real de presión». Mauro cruzó los brazos. «¡Demuéstralo!». Lucía abrió una ventana de cálculos. Ajustó variables. Corrigió constantes. Al inicio, sus movimientos eran tímidos, dudosos. Pero poco a poco, algo dentro de ella cambió. Primero en la mirada, luego en la postura,
luego en la seguridad con que sus manos se movían sobre la pantalla. Era como si un mecanismo olvidado despertara, un mecanismo que estuvo apagado durante años, no por falta de capacidad, sino porque jamás le permitieron usarlo. Lucía comenzó a escribir códigos con fluidez, a modificar parámetros con precisión quirúrgica, a reconstruir simulaciones complejas sin necesidad de consultar nada. Era ella, la verdadera, no la mesera extenuada, no la estudiante que fue expulsada injustamente. Era la científica que alguna vez existió y que estaba resurgiendo justo allí, en un piso donde jamás habría imaginado poner un pie. Mauro observaba sin interrumpirla. Su mirada había cambiado. Ya no era curiosidad, era atención absoluta, reconocimiento. Lucía corrió la simulación. La gráfica avanzó suave, estable, hasta que, de pronto, ¡boom! Una curva roja explotó en pantalla, rompiendo todos los límites. Mauro dio un paso adelante. «Eso es». «El colapso total», respondió Lucía con voz firme. «Exactamente lo que advertí». Él inhaló despacio. La expresión neutra se transformó en una atención grave, real, peligrosa. «Y tú puedes corregirlo». Por primera vez en toda la noche, Lucía lo miró directamente a los ojos sin que le temblara nada. «Sí, puedo. El talento que nadie quiso ver». Hasta ahora Mauro retrocedió 2 pasos. Volvió a cruzar los brazos. «Quiero que revises el proyecto completo», ordenó. «Simulaciones, registros, cálculos, desde cero». Lucía sintió el corazón encogerse. «¿Yo?» «Tú», confirmó con calma. «Eres la única que detectó el error sin tener acceso a nada». La palabra única cayó en ella como un relámpago. Por años había sentido exactamente lo contrario. Reemplazable, ignorada, prescindible. Pero ahora, un hombre capaz de frenar o impulsar una inversión de 100 millones le estaba diciendo que era indispensable. «Pero escúchame bien», añadió Mauro. «Si estás equivocada, todo esto habrá sido un error muy costoso». Lucía levantó el rostro. «No estoy equivocada». Mauro no sonrió, pero sus ojos lo dijeron todo. Confianza. Cautelosa, sí, pero real. «Sígueme», ordenó, dirigiéndose a una puerta lateral. Abrió con un lector de retina. Detrás, el laboratorio que parecía un sueño Lucía quedó sin aliento. Era un laboratorio futurista. Luces frías, mesas de vidrio, pantallas flotando en el aire, sensores, prototipos, matrices energéticas, un santuario científico. «Este es mi laboratorio privado», explicó Mauro. «Nadie entra aquí sin mi autorización». Lucía pasó la mano por una mesa. Era como tocar un sueño que ella había enterrado años atrás. «Puedes usar lo que necesites», añadió Mauro. Luego se giró hacia ella. «Y Lucía». Ella levantó la vista. «Lo que descubriste allá abajo no fue suerte, fue conocimiento». Lucía sintió que algo dentro de sí se alineaba, como si finalmente recuperara una parte que le habían arrancado. «Voy a trabajar», dijo acercándose a las pantallas. «Hazlo», respondió Mauro cerrando la puerta. «Y recuerda, desde este momento ya no eres la mesera que interrumpió una firma». Hizo una pausa. «Eres la persona que puede salvar mi empresa». La puerta se cerró. Lucía quedó sola, rodeada de tecnología avanzada. Y en ese silencio entendió la verdad más poderosa. Ella era capaz. Ella siempre lo fue. Y ahora, por fin alguien lo había visto. Lo que no sabía era que ese despertar no solo cambiaría el futuro de una empresa, sino que también despertaría enemigos que no estaban dispuestos a perder.
Los minutos posteriores al enfrentamiento en el laboratorio fueron tan intensos que Lucía apenas podía sentir sus piernas. Todo había ocurrido demasiado rápido. Iván, entrando furioso. Mauro, ordenando seguridad sin levantar la voz. Los guardias irrumpiendo en la sala y arrastrándolo hacia un cuarto aislado. Era como si la verdad, tan tiempo enterrada, hubiese explotado de golpe frente a todos. Mientras los guardias se alejaban con Iván, Mauro sostuvo entre sus manos el dispositivo donde Lucía había guardado cada simulación alterada, cada correo oculto y cada código manipulado. Lo miró como quien sostiene una prueba decisiva en un juicio histórico. Luego, sin apartar la vista de la pantalla, habló con una firmeza que hizo vibrar el aire. «Convocaré a los inversionistas. Al amanecer lo sabrán todo». Lucía tragó saliva. La idea de enfrentarse a un grupo más poderoso de la empresa, hombres que podían cambiar el rumbo de un país con un solo acuerdo, le provocaba vértigo. Pero también una chispa que no sentía desde sus días de estudiante. Certeza. Sabía lo que había encontrado. Sabía que era real. Sabía que, por primera vez, alguien estaba dispuesto a escucharla. Una hora después, el edificio Villaseñor despertaba lentamente. Desde el piso ejecutivo, las primeras luces del amanecer convertían los ventanales en espejos dorados. Lucía avanzaba detrás de Mauro, sosteniendo la tableta con ambas manos, vestida aún con el uniforme de mesera que no tuvo tiempo de cambiar. Su ropa arrugada y su coleta simple contrastaban con los trajes impecables de quienes estaban a punto de juzgarla. Pero caminaba erguida, paso a paso, casi como si cada metro recorrido borrara una década de silencios. Cuando Mauro abrió la puerta de la sala de juntas, un silencio denso los recibió. Rogelio Cedeño y Tadao Minobe ya estaban allí, con semblantes tensos y claramente molestos por haber sido llamados antes de las 6 de la mañana. Los dos levantaron la mirada al mismo tiempo, confundidos al ver que Mauro no venía solo, y mucho menos acompañado por una mesera. «¿Qué significa esto, Villaseñor?», soltó Rogelio con esa mezcla de arrogancia y preocupación que solo tienen los inversionistas cuando sospechan que algo enorme está ocurriendo. Mauro cerró la puerta con calma, caminó hasta la cabecera de la mesa y apoyó ambas manos sobre el vidrio pulido. Su voz no necesitó elevarse para dominar la sala. «Significa que estuvimos a punto de firmar un acuerdo que habría destruido esta empresa. Y ella», señaló a Lucía, «es la única razón por la que no lo hicimos». El aire se cortó. Rogelio frunció el ceño. Tadao, más analítico, simplemente entrecerró los ojos, evaluando. Lucía sintió los latidos en los oídos, pero no bajó la mirada. «No, ahora». «Adelante, Lucía», indicó Mauro, cediéndole el centro de la sala. Ella respiró hondo, conectó su dispositivo a la pantalla principal y esperó a que los archivos se cargaran. El silencio era tan profundo que se escuchaba el zumbido tenue del sistema de ventilación. La primera gráfica apareció, una línea perfecta, demasiado perfecta. «Esto», comenzó Lucía con un tono que no temblaba, aunque por dentro todo lo hacía, «es la simulación que presentó Iván Beltrán. Parece estable, exacta y totalmente segura». Presionó un comando. La gráfica se deformó al instante, revelando un pico violento. Gasps discretos se escucharon. «Este pico», continuó, «representa un colapso total del reactor. No es un error aislado. Está presente en cada simulación real. Iván lo ocultó usando subrutinas que maquillaban los valores extremos para que parecieran seguros». Rogelio se inclinó hacia adelante.
¿Estás diciendo que manipuló deliberadamente los resultados? Sí, respondió Lucía sin dudar. Y no trabajaba solo. Cambió de archivo. Ahora en la pantalla aparecieron correos electrónicos. Iván, el Dr. W. y Gunnar Falk, el rival directo de Mauro. Tadao abrió los ojos apenas, pero en él ese microgesto equivalía a un grito. Estos mensajes, explicó Lucía, muestran la coordinación entre ellos para sabotear el proyecto. Su plan era simple: hacer que Villaseñor fracase, hundir el valor de la empresa y después venderles la solución corregida al competidor. Rogelio golpeó la mesa con la palma. ¡Esto es un crimen! Lucía no se detuvo. Abrió la carpeta final, la más peligrosa de todas. Grabaciones, firmas falsificadas, transferencias encubiertas y una nota manuscrita con la letra del profesor que arruinó su carrera años atrás. Una nota donde se justificaba robando la ecuación de Lucía. La sala quedó muda. Mudo el mundo entero. Mauro respiró profundamente y habló. Esto es sabotaje corporativo de alto nivel. Pero hay algo más. Miró a Lucía. Ella tiene la ecuación original, la verdadera, la funcional, y puede corregirla. Los inversionistas la miraron como si recién estuvieran viéndola por primera vez. Ya no era una mesera con un uniforme manchado. Era una pieza clave, una pieza peligrosa, una pieza indispensable. ¿Es cierto?, preguntó Tadao con respeto auténtico. Sí, respondió Lucía. La diseñé yo. Puedo reconstruirla. Hubo silencio, y luego la frase que cambiaría todo. Entonces, dijo Tadao, tú deberías liderar el proyecto científico. Nadie más lo entiende como tú. Rogelio asintió. Si quieres mi voto, lo tienes. Lucía sintió un temblor interno. No de miedo, de reparación, de años que encontraban sentido. Mauro dio un paso hacia ella. Lucía, dijo con voz firme, quiero que tomes el mando como directora científica del nuevo proyecto. No como asistente, no como consultora, como la líder. La sala entera la observó. Ella respiró, cerró los ojos un instante y dijo la frase que cerraba un ciclo de dolor y abría uno de poder. Acepto. La decisión cayó como un relámpago. Había empezado como una mesera ignorada. Ahora era la mente que dirigiría uno de los proyectos energéticos más grandes del país. Y aunque la sala siguió discutiendo detalles, protocolos y próximos pasos, Lucía solo podía pensar una cosa mientras miraba por la ventana el amanecer mexicano. Su vida acababa de cambiar para siempre. Y lo que venía sería aún más grande. La noticia explotó antes de que Villaseñor Tecnología Verde pudiera emitir un comunicado oficial. No eran ni las 9 de la mañana cuando las primeras filtraciones comenzaron a circular en redes. Inversionistas frenan contrato millonario por fallas en fórmula energética. Sospechan sabotaje interno en proyecto de reactor verde. Una empleada del sector de servicio habría detectado el error. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, era que aquella empleada estaba a punto de convertirse en la mente responsable de un avance científico que pondría a México en el mapa energético mundial. Lucía despertó ese día sin haber dormido un solo minuto. Tras la junta con los inversionistas, recibió su nueva identificación electrónica, acceso al piso científico, un equipo de trabajo y un título que jamás hubiera soñado escuchar después de tantos años siendo invisibilizada. Directora científica interina del proyecto de reactor sustentable Villaseñor.
Aun así, mientras se veía en el espejo del baño del piso 38, con el uniforme de mesera que todavía llevaba puesto, las ojeras marcadas y el cabello recogido deprisa, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De verdad estaba lista. De verdad podría dirigir un proyecto que involucraba millones, tecnología de frontera, inversionistas extranjeros y un CEO conocido por su exigencia despiadada. Respiró profundo. «Hazlo», se dijo en voz baja. «No llegaste hasta aquí para temblar ahora». A las 10 en punto, el elevador privado se abrió y Lucía cruzó por primera vez el laboratorio principal no como observadora ni como asistente, sino como líder. Todos los científicos del área detuvieron su trabajo al verla. Algunos la miraron con confusión, otros con desdén, otros con franca curiosidad. Habían escuchado rumores, pero no esperaban que el rostro detrás del escándalo fuera una mujer joven, con ropa de servicio y el porte cansado de quien luchó toda la madrugada. Mauro entró detrás de ella. Bastó un simple gesto para que todos guardaran silencio. «Ella dirige el proyecto ahora», anunció sin rodeos. «Y todos cooperarán». Lucía tragó saliva, pero avanzó. «Necesito las simulaciones completas», ordenó, esta vez con firmeza. «Las reales, no las maquilladas. Y quiero acceso a los prototipos de presión alta. Hoy». Hubo intercambios de miradas, murmullos, el tipo de resistencia silenciosa que suele enfrentar cualquiera que rompe con el orden tradicional. Pero Mauro habló una sola vez. «Háganlo», y las objeciones desaparecieron. Durante 12 horas seguidas, Lucía trabajó sin descanso. Revisó datos corrompidos, reconstruyó matrices, corrigió parámetros que Iván había distorsionado, limpió funciones, trazó un nuevo modelo. Mientras más avanzaba, más clara era la magnitud del daño que casi aceptaban como contrato final. A medida que avanzaba, su equipo, que al principio la observaba con desconfianza, comenzó a notar algo imposible de ignorar. Lucía sabía exactamente lo que estaba haciendo. Conocía la fórmula de memoria. Sabía dónde ajustar, dónde suavizar, dónde recalcular. Aterrizaba conceptos complejos, con explicaciones simples que dejaban incluso a los expertos boquiabiertos. Y, sobre todo, tenía una claridad analítica que demostraba que ella no había tenido suerte, sino que realmente era la mente original detrás del modelo. Esa noche, cuando todos estaban a punto de rendirse, la pantalla principal mostró algo que nadie esperaba ver tan pronto. Estabilidad completa en presión alta. Margen de eficiencia, 118%. Tolerancia térmica, superior a la prevista. El laboratorio estalló en murmullos incrédulos. Uno de los ingenieros se acercó y susurró: Esto es revolucionario». Otro añadió: «Esto nos pone por encima de cualquier centro de investigación del continente». Y un tercero, en voz baja: «Ella lo logró». Lucía sintió un nudo en la garganta. No por los resultados, sabía que llegarían, sino porque, por primera vez desde que el sistema la había expulsado años atrás, era vista como lo que siempre había sido: una científica completa. Pero no hubo tiempo para celebrar. A las 7 de la mañana del día siguiente, Mauro entró apresuradamente al laboratorio sosteniendo una tableta. «Lucía, tienes que ver esto». Le mostró la pantalla. Era una portada principal. La mujer que salvó el reactor mexicano. Debajo, su foto, tomada en el pasillo del edificio sin que ella lo notara. Y un subtítulo: «De mesera ignorada a directora científica. La historia que sacude al país». Lucía se quedó muda. La prensa lo descubrió.
explicó Mauro. Y el Ministerio de Energía quiere verte hoy, en persona. El corazón le dio un vuelco. ¿A mí? ¿Por qué? Porque quieren saber cómo descubriste lo que 3 equipos de expertos pasaron por alto, respondió Mauro. Porque quieren evaluar el potencial del reactor a nivel nacional. Y porque, Lucía, tu nombre se hizo público. Ya no puedes ocultarte. Lucía sintió miedo. No del proyecto, no del reactor. Miedo de ser vista, de ser expuesta como símbolo sin querer. ¿Y si no estoy lista?, preguntó sin aire. Estás más lista que cualquiera, respondió Mauro con calma meditada. Tu trabajo habla por ti. La sala del ministerio estaba llena de cámaras, asesores, analistas y periodistas. 15 personas aguardaban alrededor de una mesa circular. Había representantes de universidades, investigadores veteranos, figuras públicas de alto nivel. Y en el centro de todo, una silla vacía con su nombre impreso en una tarjeta. Lucía tragó saliva antes de entrar. Su respiración temblaba, sus manos sudaban. Por un segundo, volvió a sentir lo mismo que en la cafetería universitaria donde su profesor la humilló. Lo mismo que cuando renunció derrotada. Lo mismo que en cada turno de restaurante donde la hacían sentir invisible. Pero esta vez, ella no era la persona que perdió. Esta vez, ella era la persona que levantó un país entero sin que nadie lo supiera. Caminó hacia la mesa. Cada cámara giró hacia ella. Cada mirada la examinó. Y aún así, habló, con claridad, con dominio, con verdad. Explicó el error, explicó el sabotaje, explicó la corrección, explicó el potencial. Cuando terminó, hubo silencio total. Y entonces, un aplauso. Primero tímido, luego más fuerte, y al final, unánime. El comité del ministerio emitió la frase que sellaría su ascenso. Este modelo pone a México en la vanguardia de la tecnología energética latinoamericana. Y usted, señorita Montalvo, es la razón. Lucía cerró los ojos un instante. Una lágrima silenciosa resbaló, pero no de tristeza, sino de reparación. Había valido la pena. Cada caída, cada humillación, cada silencio forzado. Pero lo que seguiría sería aún más grande, porque aunque había alcanzado reconocimiento nacional, el proyecto tenía potencial mundial. Y con eso, nuevas amenazas, nuevos retos, nuevas decisiones. Y el antagonista aún no había dicho su última palabra. ¿Está lista para lo que viene?, preguntó Mauro al salir del ministerio. Lucía respiró hondo. Sí, respondió. Esta vez sí estoy lista. El mundo apenas comenzaba a voltear a verla. El verdadero impacto estaba a punto de comenzar. El ruido mediático no se detuvo de un día para otro. Durante semanas, el nombre de Lucía Montalvo apareció en titulares, entrevistas y debates. La científica que salvó un reactor. La mujer que destapó un fraude millonario. La directora científica que antes era mesera. Cada vez que abría el celular, encontraba una nueva mención, una nueva etiqueta, una nueva opinión sobre quién era ella y lo que representaba. Pero la mañana en que todo de verdad la golpeó, no fue frente a una cámara ni en una sala repleta de ejecutivos. Fue en la cocina pequeña de su departamento, con una taza de café barato entre las manos y el viejo uniforme de mesera todavía colgado en una silla, como un fantasma del pasado. La televisión sonaba de fondo. Un programa matutino mostraba imágenes del reactor piloto funcionando con éxito y hablaba de cómo el modelo Montalvo Villaseñor, así lo habían bautizado algunos medios, podría cambiar la matriz energética
de varios países latinoamericanos. La conductora sonreía mientras decía palabras como innovación, orgullo nacional, talento mexicano. Y Lucía, ahí, descalza sobre el piso frío, sintió una mezcla extraña de orgullo e incredulidad. «¿De verdad están hablando de mí?», murmuró, más para sí que para la pantalla. Porque por años, la única frase que había escuchado después de dar lo mejor de sí no era «qué brillante trabajo», sino «eso no es suficiente, no eres prioritaria, no hay recursos para ti». Ver su nombre ahora ligado a algo tan grande era como mirar una versión alternativa de su propia vida. Una donde las cosas habrían sido diferentes si la hubieran escuchado desde el principio. El celular vibró sobre la mesa. Otro correo. Miró la pantalla con cierta pereza, esperando ver más invitaciones a dar charlas. Pero ese remitente no era cualquiera. Facultad de Ciencias. Coordinación de posgrado. Lucía se quedó inmóvil unos segundos antes de abrirlo. El texto era corto. Estimada M. Tientra Montalvo, nos gustaría ofrecerle una disculpa formal por la manera en que se manejó su caso en el pasado. Sabemos que eso no repara el daño, pero hoy queremos hacer las cosas diferente. La comunidad ha seguido su trabajo reciente y nos sentiríamos honrados de contar con usted como profesora invitada y coordinadora de un seminario sobre ética y modelos de simulación avanzada. Atentamente. Lucía dejó el celular sobre la mesa y apoyó la frente en su mano. No lloró. No sonrió. Simplemente respiró muy hondo, dejando que esa mezcla de rabia vieja y alivio nuevo se acomodara en algún lugar de su pecho. No era solo un correo, era una confirmación silenciosa de algo que ella sospechaba desde hacía tiempo, pero nadie se atrevía a decirle. El problema nunca había sido su talento, nunca había sido su capacidad. El problema había sido el sistema que decidió ignorarla, y ella había sobrevivido a ese sistema. Más tarde, llegó al edificio de la empresa con una carpeta bajo el brazo y un plan claro en la mente. El reactor piloto ya estaba en fase de pruebas avanzadas. La prensa internacional seguía atenta a cada resultado, y los inversionistas, que antes apenas la miraban, ahora la saludaban por nombre en los pasillos. Sin embargo, Lucía no caminaba con aires de estrella. Caminaba como alguien que sabe que la gloria es inestable y que, al final, lo único que de verdad queda es el trabajo bien hecho y la forma en que trataste a la gente en el camino. El laboratorio estaba lleno de actividad. Su equipo revisaba parámetros, ajustaba sensores, preparaba nuevos escenarios de estrés. Cuando Lucía entró, las conversaciones bajaron de volumen. «Buenos días, jefa», dijo la ingeniera del cabello morado, sonriendo. «Buenos días», respondió Lucía. «¿Cómo van los últimos registros?». Le mostraron las gráficas. El reactor se comportaba de forma estable, incluso en condiciones extremas. Las variaciones eran mínimas. Los márgenes de seguridad superiores a los esperados. Todo indicaba que el modelo no solo funcionaba, sino que lo hacía mejor de lo que ella misma había calculado al inicio. «Esto va a cambiar muchas cosas», comentó uno de los analistas, casi en un susurro. Lucía asintió. «Sí, pero quiero que recuerden algo», dijo, girándose hacia su equipo. «No se trata solo de números bonitos. Se trata de las ciudades que evitarán apagones, de las plantas que no explotarán, de las familias que no perderán a nadie por culpa de un cálculo mal hecho o de un ego inflado». Los rostros alrededor de ella se volvieron serios. La ciencia no es un concurso de quién tiene más publicaciones.
continuó. Es una responsabilidad enorme. Y todos aquí sabemos lo que pasa cuando alguien olvida eso. Nadie necesitó que dijera el nombre de Iván o el del profesor Dublov. Ese mismo día, Mauro la llamó a su oficina. Ya no estaba tan tenso como en noches anteriores, pero seguía siendo el hombre que cargaba con el peso de decisiones gigantes. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Lucía obedeció. «He estado revisando las últimas proyecciones», comentó él. «Si el reactor se certifica y empezamos la implementación internacional, habrá países que querrán comprarnos la tecnología. Gobiernos, corporaciones, fondos globales. Esto puede expandirse mucho más allá de México». Lucía escuchó en silencio. «Y eso significa», añadió Mauro, «que tú te vas a convertir en algo más que la directora científica de un proyecto. Te van a querer en paneles, en comités, en organismos internacionales. Van a citar lo que digas. Van a cuestionar lo que digas. Van a intentar usar tu nombre para sus agendas». La idea la mareó un poco. «No sé si quiero tanto ruido», admitió. «Lo sé», respondió él, «pero quiero preguntarte algo. Si tu historia, con todo lo que pasaste, puede ayudar a que otros no sean silenciados como tú lo fuiste, valdría la pena». Lucía se quedó callada unos segundos. Pensó en los estudiantes que le habían escrito correos diciendo «yo también fui minimizado». También me dijeron que no era suficiente. También tuve que dejar la carrera por falta de apoyo. Pensó en los trabajadores que hacían turnos dobles, que tenían ideas brillantes, pero jamás eran escuchados porque alguien arriba ya había decidido que no eran de ese nivel. «Sí», dijo al fin, «sí valdría la pena». Mauro asintió. «Entonces tienes dos tareas, Lucía Montalvo», dijo. «Mantener este reactor funcionando al máximo nivel de seguridad y usar tu voz para abrir espacio a quienes nadie quiere escuchar». Ella sonrió, pero no con soberbia. Era una sonrisa cansada, humana. La conferencia internacional llegó más rápido de lo que ella habría querido. Un auditorio en otro país latinoamericano, pantallas gigantes, traducción simultánea, expertos de todo el mundo reunidos para hablar del futuro de la energía limpia. Lucía no se sentía parte de ese mundo y al mismo tiempo era la persona que más tenía que decir ahí. Cuando subió al escenario, el murmullo del público disminuyó. No llevaba bata ni uniforme de servicio. Llevaba un conjunto sencillo, profesional y una carpeta con apuntes que casi no necesitaba mirar. Proyectó la imagen del reactor piloto en la pantalla principal. «Podría pasarme una hora hablando de fórmulas», comenzó con ese tono conversacional que había desarrollado casi sin darse cuenta. «Pero ustedes ya las conocen. Lo que quizá no conocen es lo que pasa cuando una fórmula está mal, y nadie quiere escucharlo». Hubo un silencio inmediato. Lucía contó, por primera vez ante un público tan grande, la historia completa. No la versión recortada que la prensa simplificó, sino el trayecto humano detrás del modelo. La estudiante sin nombre, el profesor que tomó su trabajo, el sistema que no la defendió, la renuncia forzada, los años sirviendo mesas, el momento en el restaurante, la decisión de hablar aún sabiendo que podía perderlo todo. Cuando terminó, el auditorio no aplaudió de inmediato. Había una quietud rara, pesada, como si todos estuvieran procesando lo que acababan de escuchar. Entonces, una persona en la primera fila empezó a aplaudir, luego otra, y otra, hasta que toda la sala estaba de pie. Lucía no lo vivió como un triunfo personal,
Lo vivió como una confirmación de algo que había aprendido a golpes. El talento no desaparece solo porque el sistema no lo quiere ver. La verdad no deja de ser verdad solo porque alguien con poder intenta enterrarla. Y las personas que fueron subestimadas pueden un día cambiar el rumbo de todos. Esa noche, de vuelta en el hotel, Lucía se miró en el espejo. Ya no era la mesera ignorada ni la estudiante expulsada del laboratorio. Era alguien que había atravesado el fuego y salido del otro lado sin convertirse en lo que la había lastimado. Se sentó en la cama y antes de apagar el celular, abrió la bandeja de entrada una última vez. Entre decenas de correos, uno llamó su atención. Remitente, estudiante anónima. Asunto: gracias. El mensaje decía: solo quería decirte que estaba a punto de renunciar a mi carrera porque sentía que nadie me tomaba en serio. Tu historia me hizo pensar que tal vez no estoy loca por seguir intentando. Gracias por no haberte callado. Lucía sonrió. No necesitaba más aplausos que ese, porque al final, más allá del reactor, del escándalo y del reconocimiento global, su verdadera transformación no había sido convertirse en una figura pública ni liderar un proyecto gigante. Su verdadera transformación había sido entender que su valor nunca dependió de un título, de un cargo o de la aprobación de alguien con poder. Y que, aunque el camino más difícil había sido injusto y doloroso, también había sido el que la preparó para sostener todo lo que vendría después. El mundo seguía girando. Los titulares cambiarían, pero algo ya no volvería a ser igual. Ella había recuperado su voz, y esta vez no pensaba perderla nunca más. La historia de Lucía Montalvo no es solo la de una científica brillante que descubrió un error de $100 millones. Es la historia de alguien que fue ignorada, subestimada, empujada fuera del sistema, y aún así encontró la fuerza para volver más fuerte que nunca. No por orgullo, sino por convicción. No por fama, sino por responsabilidad. Y eso nos deja una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas personas talentosas hemos visto quedándose atrás porque nadie quiso escucharlas? ¿A cuántos Lucías hemos conocido sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces callamos por miedo a perder, cuando en realidad lo que perdemos es la oportunidad de cambiarlo todo? Lo que Lucía hizo aquel día, susurrar, esa fórmula está mal, cuando todos esperaban silencio, no fue un acto de rebeldía, fue un acto de integridad. Y ese tipo de valentía es la que transforma empresas, comunidades y a veces incluso países enteros. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez viviste una situación en la que te subestimaron? ¿Has visto una injusticia en tu trabajo, escuela o familia? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Lucía? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien más que la necesite esta noche. Y si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción, reflexión y momentos que cambian vidas. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.